Diente de león. Un podcast silvestre, medicinal y transformador. Dirigido por Irene Colmenares. Mi deseo es aportar otra mirada a la realidad que nos interesa y preocupa con entrevistas en profundidad. En este espacio divulgativo os propongo desaprender lo aprendido e iniciar el camino de vuelta a la Tierra. Diente de león. Un podcast que vuela hacia ti. Silvestre, medicinal y transformador. Diente de león. Diente de león. Diente de león. Hoy compartimos nuestro tiempo en el podcast con Fermentarte, una escuela de fermentación española que promueve una forma de vivir, cocinar y alimentarse en conexión con la naturaleza, el cuerpo y el tiempo. Fundada por Daily, Fermentarte no solo enseña recetas, sino que guía a las personas a integrar los fermentos en su día a día, como un acto de autonomía, cuidado y transformación personal. Su enfoque combina saberes tradicionales, cocina consciente y creatividad en formaciones accesibles, profundas y vivas. Es un espacio donde aprender va más allá de lo técnico, es volver a lo esencial, reconectar con lo artesanal y descubrir el poder transformador de lo pequeño, burbujeante y natural. Hola Dai, bienvenida al podcast. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, que ya hemos intentado un par de veces y creo que esta vez lo vamos a conseguir. Muchas gracias a ti, un honor poder estar aquí, mi primer podcast. Bueno, pues a ver qué sale. Yo, bueno, ya te he dicho que es una ristra de preguntas, pero me parece que es muy interesante el mundo de los fermentos. A mí me gusta mucho la idea de dar autonomía a las personas en el sentido de, oye, pues si me lo puedo hacer, ¿no? Y además el placer de hacérselo creo que es como que compensa con creces que te salga más o menos rico, en este caso un fermento, pero lo mismo sería con una receta, ¿no? De cocina. No es lo mismo comprarlo que hacértelo en casa. Entonces la idea de poder charlar de esto, de quitar un poco el susto, ¿no? Que siempre hay como noticias, ¿no? O input de, oh, esto es muy peligroso, puede salirte tal moho, tal cosa, entonces no sé qué. Entonces, claro, es como que tú estabas ahí muy feliz en tu casa haciéndote tu propio yogur, ¿no? Como poner una cosa como súper sencilla y de repente empiezas a agobiarte muchísimo y algo que se ha hecho de manera tradicional, que han hecho las abuelas, ¿no? En el caso de, por ejemplo, el yogur, que es como yogur con leche al calor, así encima de la chimenea, ¿no? Por ejemplo, que es como lo hacían antiguamente, de repente tú como que va a salirme allí un ser inmundo, ¿no? Y me voy a enfermar. Entonces, bueno, poder charlar de esto y quitarle como no, esa Sí. sensación de complejidad, ¿no? Exacto. Me apetece mucho. Sí, pues a mí también me gusta mucho esa mirada que traes, porque sí que es verdad que no sé de dónde han salido todos estos miedos, quizás es un poco para limitarnos, ¿no? Y decir que el miedo nos detenga y no seamos autosuficientes y podamos seguir con este saber, ¿no? Que es tan antiguo y eso, que antes nuestras abuelas me hacían en una olla de no sé cuántos años de antigüedad, con la cruda, encima de la chimenea, sin controlar temperaturas ni nada, y salía, ¿no? Entonces, como vamos a sacarnos todos estos miedos, ¿no? Y empecemos a fermentar. Genial, pues así como por darle un poco de contexto, ¿cuál sería una definición sencillita de lo que es un alimento fermentado? Vale, yo siempre digo que los alimentos fermentados son alimentos transformados por microorganismos vivos. En este caso son microorganismos buenos, digamos, porque no me gusta hablar de microorganismos buenos y malos porque simplemente hay como una descompensación, ¿no? En el ambiente hay un ecosistema de microorganismos buenos y malos, y cuando
premian, cuando ganan los malos es porque quizás no hemos dado el ambiente adecuado para que se desarrollen los buenos. Entonces hay como un desequilibrio, ¿no? Pero ahí están todos allí conviviendo y formando, teniendo una posición clara y una función, ¿no?, en el ecosistema. Entonces para mí es eso, un alimento fermentado es el resultado de que ciertos microorganismos han hecho vida, ¿no? Han consumido esos alimentos y los han transformado en otra cosa. Por ejemplo, con el caso del yogur que hablábamos antes, ¿no? Las bacterias comen la lactosa y que es el azúcar de la leche, y lo transforman en ácido acético. Eso hace que la leche se coagule y sea más ácida, y ese ácido proteja, ¿no?, la preparación. Entonces, así como con muchas cosas, ¿no? Con el chucrut, con la kombucha, ¿no? Esos microorganismos hacen un trabajo ahí como muy sutil, pero muy poderoso, para transformar esos alimentos en algo que además resulta ser mucho más nutritivo que su alimento base. Por ejemplo, que eso es como súper interesante, ¿no? Sí, porque además como que los fermentos o fermentar los alimentos es una manera de conservarlos en realidad, ¿no? Porque eso te dura muchísimo más. De hecho, bueno, el origen de los alimentos fermentados, o seguramente una funcionalidad muy práctica que encontraron nuestros antepasados, ¿no?, era poder conservar el alimento. Sobre todo eso lo vemos en Europa del Este y todos estos países, y en Oriente, ¿no?, con el kimchi, con el chucrut. Se conservaba, se aprovechaba una temporalidad para conservar un alimento, por ejemplo, la col, ¿no? Y poderla mantener durante todo el año hasta la siguiente temporada, por ejemplo, haciendo chucrut o haciendo kimchi, ¿no? Era una forma de decir, vale, voy a aprovechar todo este exceso de cultivo que tengo ahora y lo voy a conservar con estas técnicas que seguramente pues fueron perfeccionando a lo largo de los años, y así conservo este alimento durante todo el año hasta que sea el momento de volver a cosechar el año que viene, ¿no? Entonces era una estrategia también de seguridad alimentaria y de poder tener también alimento crudo, ¿no?, fresco durante todo el año, porque pensemos también en los meses, por ejemplo, aquí en el Pirineo, cuando el invierno nieva, aquí no crece nada. Entonces es una buena estrategia tener esos alimentos fermentados, esas verduras fermentadas, para poder consumir alimentos sin cocinar, ¿no? O cocinados, entre comillas, por los microorganismos, ¿no? Y bueno, para mí es como, ahora sí que podemos ir al supermercado fácilmente y encontrar en cualquier época del año berenjenas, cualquier época del año tomate y pepino, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar en el impacto que tiene nuestro consumo y que esos alimentos siempre estén disponibles ahí, el impacto que tiene en la naturaleza y en los ecosistemas es brutal, ¿no? A nivel de energético, de pesticidas, de fitosanitarios, bueno, es increíble. Y para mí pues traer la fermentación pues es un poco volver a la temporalidad de los alimentos también, ¿no? Sí, total, que además, bueno, sabemos, todos observamos, ¿no?, que el alimento de temporada siempre es más económico y más abundante y más rico y más sabroso, y además que fermentando puedes conservar sin gasto energético, es decir, no tengo que congelar, ¿no? Es como una manera de que no, bueno, claro, ahora no nos pasa tanto, ¿no? Pero bueno, hemos tenido un pequeño apagoncito de unas horas y de repente era como, ostras, lo que tengo en la nevera no se me puede estropear, ¿no? Y fermentando, pues puedes tener una despensa que te provee de alimentos nutritivos sin la necesidad de tener un gasto, y que antiguamente, pues efectivamente no existía eso, nada más que la fresquera, que era como el sitio más frío de casa, pero ya está. Exacto, sí, es como tú puedes empezar a fermentar reciclando prácticamente todo, ¿no? O sea, y con elementos que ya tienes en casa, un cuchillo y después un frasco que recicles de otro sitio y la sal, un poquito de sal para hacer un fermento de vegetales, pues no sé, tiene muy poco gasto energético, ¿no? Y después se conserva, si lo conservas bien, se conserva durante años. Vale, creo que empieza a ser ya como un mito, un verdad contra mentira, un esto sí, un esto no. ¿Todos los fermentados son o tienen probióticos?
¡Ja! Es una, Porque es una, como, tomo kombucha porque tiene probióticos. Ajá. es una muy buena pregunta porque es un tema controvertido. Vale, vamos a empezar por qué son los probióticos. Los probióticos son microorganismos que han sido estudiados y que está comprobado que confieren unos beneficios a la salud del huésped, es decir, sobre nosotros y nosotras. ¿Qué pasa? Que esos microorganismos estudiados son un número de microorganismos, ponle, me lo invento, 10, ¿vale? 20, con nombre y apellido, ¿no? ¿Cuántos millones de microorganismos hay en el mundo de forma natural? Muchísimos. Entonces, no se han estudiado todos y menos se han estudiado pues, microorganismos que encontramos en el ambiente, en las hojas de la col, en la piel de las frutas, encima de los cereales, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho es como se aísla y bajo estudios súper controlados se verifica que ese microorganismo hace ese efecto sobre el ser humano. Lo que pasa es que también cada microorganismo se trata como aislado, ¿no? Esta bacteria con nombre... Estudiarlo todo por separado, ¿no? Exacto, y cuando en realidad los microorganismos viven en ecosistemas y nosotros mismos somos un ecosistema de microorganismos. Entonces es como un poco contradictorio, ¿no? Y raro de entender, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora la palabra probiótico es un gran eslogan, ¿no? Se utiliza como estrategia de marketing para atraer bajo ese techo de beneficios, ¿no? Para atraer al consumidor. ¿Y qué pasa? Que hay veces que yo, por ejemplo, he leído champú con probióticos o test con probióticos. ¿Qué pasa? Que esos probióticos han sido tan estudiados que han sido aislados, ¿vale? Y ahora los podemos tener en sobrecitos y en paquetitos totalmente aislados. Por un lado, sí que es verdad que esos probióticos confieren esos beneficios a la salud y está genial y ole ellos, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el resto de microorganismos que sabemos que son buenos y que son parientes extremadamente parecidos a los que sí que has estudiado, ¿no? Pues realmente se ve y hay estudios, ¿no?, de que esos microorganismos que no se consideran probióticos porque no han sido estudiados tienen efectos muy, muy, muy similares que esos probióticos. Entonces, ¿podemos decir que todos los fermentados son probióticos? No. Por eso yo siempre, muy pocas veces en las cosas que yo comparto, digo probióticos. A veces lo digo como última instancia para que se entienda, ¿sabes? O microorganismos también conocidos como probióticos o que tienen funciones muy similares a los probióticos, porque no está bien decirlo y no me gusta usarlo como eso, como eslogan y atraer. Sí que es verdad que diciendo probiótico la gente te entiende desde el principio, ¿no? Es como te ahorras mucho trabajo de decir, digo, microorganismos vivos. La gente se queda como, microorganismos vivos, esos bichos que no sé si son, ¿sabes? Entonces, si dices probiótico, la gente te entiende antes, ¿no? Pero realmente no es adecuado o por ley no es adecuado decir que todos los fermentos son probióticos, pero ya te digo yo que en una comunidad microbiana de un fermento que has hecho con verduras o frutas ecológicas, seguramente haya una población mucho más rica de microorganismos que no en un fermento o en una bebida, unas cápsulas de probióticos, ¿no? Son conceptos diferentes también, ¿no? Yo usaría, por ejemplo, esos probióticos en cápsula y todo eso como por un fin terapéutico concreto, ¿no? Recuperar tu microbiota o ciertas cepas para esta enfermedad que tengo, ¿no? Y los los alimentos fermentados y las bebidas fermentadas para mantenerte durante todo el año, ¿no? Y no tener que, pues, acudir a esos probióticos encapsulados producidos en laboratorio, ¿no? Al final industriales, como medida de sanación, ¿no? Que es mucho mejor, ¿no?, que tomarte pues otros medicamentos con contradicciones, ¿no? Pero
Bueno, están esas dos cosas diferenciadas, ¿no? Y que Probióticos pueden ser esos microorganismos beneficiosos para el intestino, para la flora, como que cada uno lo pueda entender sin que tenga que ser probiótico como tal, porque a lo mejor es eso, ¿no? Eso es una cosa, son unos muy concretos y entonces pues no, esos concretos no los tiene, pero tiene como todo el acompañamiento sí que lo lleva. Claro. Y en realidad esos probióticos están en la naturaleza. Lo que pasa es que nosotros a nivel casero pues no podemos saberlo. No necesitaríamos llevar nuestro chucrut a un laboratorio y decirme, mírame por favor las bacterias que tiene, que necesito saber si es probiótico o no. Pues Ya. Sí, que igual hay- tampoco ese es el fin. En realidad tú haces chucrut por muchas más cosas, no solo porque sea un alimento probiótico, ¿no? Exactamente. Ahí Hmm. está. Y entonces, ¿nos podemos pasar de consumir fermentos y que nos siente mal? Que nos siente mal a largo plazo, es decir, igual hoy me paso porque me he hecho un mogollón de chucrut y me sienta mal hoy, pero como que yo tome de habitual tantos alimentos fermentados que me produzca malestar en general o una enfermedad o algo así, ¿eso podría llegar a suceder? No y sí. Es Ajá. decir, eh, depende también mucho de en qué punto de salud estés tú. ¿Vale? Si por ejemplo tienes alguna patología digestiva como SIBO o una disbiosis muy 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 heavy, seguramente comer estos alimentos antes de empezar por restaurar tu propia microbiota quizás no es la mejor estrategia, ¿no? Quizás lo primero que tendrías que hacer es restaurar la microbiota que tienes en tu interior y después empezar a consumir estos alimentos. Si tú tienes un estómago y unas digestiones más o menos normales, ¿no? Ujú. A día de hoy es como que todo el mundo tiene problemas digestivos, ¿no? Y esa es una de las razones también por las que yo empecé a fermentar, ¿no? Por problemas digestivos. Y si no tienes una patología como muy grave o muy específica, no hay efectos adversos a largo plazo, ni corto ni medio. O sea, bueno, como tú has dicho, sí que un día, si no has bebido nunca kombucha, te metes 3 vasos, pues igual te sienta mal o te da diarrea o te dan como unas náuseas raras, ¿no? O sea, como todo en su justa medida, ¿no? Con los alimentos fermentados, como empezar de a poquito y vas aumentando la dosis a medida que pasa el tiempo. Y sobre todo es muy interesante también con los alimentos fermentados comer de diferentes tipos, ¿no? Pues yogur a la mañana, al mediodía el kimchi y a la tarde me bebo un vaso de kombucha, no sé. O cambiamos el orden, ¿no? Porque cada fermentado tiene un perfil microbiano diferente. Entonces te va a aportar unos beneficios diferentes, ¿no? Y no es lo mismo un alimento fermentado vegetal con sal y bacterias que una bebida fermentada con levaduras y alguna fruta, alguna hierba, ¿no? Entonces, como también cada uno te aporta sus beneficios. Ujú. Y se puede fermentar cualquier cosa. Sí, pero eso no garantiza que te quede bien. Es decir, también es un poco relacionado con lo que decía antes, ¿no? Se puede fermentar cualquier cosa, sí, pero tenemos que saber qué ingrediente estamos trabajando, cómo se va a comportar con la fermentación y qué tipo de fermentación voy a hacer sobre ese alimento. Por ejemplo, un tomate. ¿Podemos fermentarlo? Sí, pero si lo hacemos mal o no lo hacemos de forma correcta como yo lo haría, que después lo digo, seguramente te queda algo más parecido a algo podrido que no a algo fermentado. Ya. Entonces, por ejemplo, fermentar un tomate sería lactofermentación, que la lactofermentación es añadiéndole sal y principalmente trabajan bacterias. ¿Qué pasa? Que la fermentación no es una ciencia exacta de que tú mezclas estos ingredientes y obtienes enseguida, ¿no? Entonces, hay que pensar, el tomate, ¿cuándo está disponible? En verano. En verano, ¿qué pasa? Hace mucho calor. Además, primer factor, ¿no? Hace mucho calor en verano. El tomate es una verdura dulce, podríamos decir, y muy acuosa, ¿no? Entonces, estos dos factores ya me están diciendo cómo tengo que fermentar ese tomate. Ujú. Yo lo que voy a hacer es aumentar la concentración de sal y hacer fermentaciones más cortas. Es decir, podríamos fermentar esos tomates 100 de sal durante 3 días.
Por ejemplo, el chucrut. El chucrut es con un 2% de sal y se puede fermentar hasta 30 días. No es lo mismo un ingrediente que otro. Entonces, cuando vas a fermentar algo, primero tienes que ver qué ingrediente tengo, cómo se va a comportar con la fermentación. Y después eso, prueba y error. O sea, tú puedes fermentar lo que quieras, te sale mal, pues inténtalo otra vez. Claro, Evalúa. ¿cómo sabes que tu fermento está mal? Porque igual con un tomate es evidente, ¿no? Pero yo tengo kefir, he Sí. hecho kombucha, bueno, tengo kombucha y hago chucrut. Eso es lo que suelo tener de manera habitual. Mira, Vale. mi última kombucha, la dejé como súper abandonada. Bueno, de hecho ha tenido gusanos. Entonces esa la tiré, cogí una nueva y de repente tenía como cosas rojas que no me han salido nunca. O sea, como el honguito blanco este que tienen a veces o tal, que eso, bueno, yo lo retiro y tal, pero rojo. Y me dio rollo. O sea, ¿cómo sé? Porque claro, si no pues te pones a tirar y nunca como que nunca te queda claro, ¿no? Porque además, por ejemplo, el chucrut, muchas veces a mí se me pone fea la capa de arriba, que la retiro y ya está. Y me como todo lo demás y está estupendo y muy rico y no me ha pasado nunca nada, ¿no? Pero claro, el que empieza, enseguida vemos un poco de moho y nos dan los 7 mares. Entonces, ¿hay alguna manera como de decir, uy, esto no nunca? Y esto sí, o esto valora, puedes probar y depende del sabor. Mm. Vale. Lo primero que yo te recomiendo es no tengas miedo. O sea, que el miedo no paralice. Porque como mucho que te puede pasar, o sea, Eso, o, como mucho que te puede pasar. si te comes algo con moho, por ejemplo, ¿qué te puede pasar? Pues que o que tengas una diarrea o que, bueno, a ver, si te comes algo, yo creo que si vemos algo con moho, yo siempre digo que cuando las cosas están contaminadas se ven. Mm, Y una cosa que se ve son las levaduras, que es como una capa blanca, ¿vale? No en la kombucha, porque la kombucha es el SCOBY, ¿no? Pero sí. una capa blanca que crece arriba y después el moho, que el moho es son esos pelos verdes o blancos, ¿no? Entonces cuando algo está contaminado es claramente visible. Entonces cuando tú tienes eso, que es claramente visible, obviamente si tienes un pedazo de moho encima, pues no vas a cometer la locura de metértelo para adentro. ¿No? Entonces, como lo primero es perder el miedo. Ok, ha salido moho. Bueno, ¿qué ha pasado? Estaba bien el frasco cerrado. Yo hice bien le añadí la cantidad de sal que necesitaba. Le di el ambiente que necesitaba ese fermento. ¿Sí o no? ¿Qué ha pasado? Vale, pues simplemente lo tiro, evalúo todo esto y a la próxima estoy más pendiente. Los fermentos necesitan como estar un poco pendientes de su evolución y como lo importante es al principio quizás respetar un poco las recetas, de dónde sacas la receta y que sea una receta con fundamento, porque hay recetas por todos lados horribles, horribles. Y no, sobre todo con la kombucha he visto cada cosa. Entonces, como pues también veo estas cosas que digo, jolín, por culpa de estas recetas o de estos comentarios o lo que sea, mucha gente se va a intentar, ¿no? Entonces, yo te animo a eso. ¿Te equivocas? Perfecto, vuelve a intentarlo. No pasa nada, eso forma parte del aprendizaje. A mí me gusta decir, formaciones y todo eso, que no te enseño a no equivocarte. Te enseño como las bases que tú necesitas para que vaya todo bien y si no va bien, hacer o que sepas por qué para que no te vuelva a pasar. Porque equivocarse es aprendizaje, forma parte de esta práctica, ¿no? Entonces, después pueden pasar otras cosas, ¿no? Aparte de que se te contamine, pues que no esté rico, que no sepa bien, no sé, otras cosas que son más organizadas, o que el chucrut se te ablande, que no quede crocante, ¿no? Entonces, para mí, como mis consejos para eso es saber qué tipo de fermentación estás haciendo. Si estás haciendo fermentación con sal o estás haciendo una fermentación alcohólica para hacer refrescos o estás haciendo una fermentación acética para hacer vinagres. Saber lo que estás haciendo.
Después saber qué condiciones necesita cada microorganismo con el que estás trabajando, ¿no? Porque no es lo mismo las condiciones que necesitan las bacterias, que por ejemplo no quieren oxígeno, o las condiciones que necesitan las levaduras, que las levaduras sí que toleran el oxígeno. Entonces ahí como a mí me sirve mucho como ordenar los conceptos, ¿no? Y que se ordenen en mi mente, porque si a mí me los dices así, se me quedan como pum, 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 dando vueltas en el cerebro y no se ancla, ¿no? Pues, como que necesito pasarlo a decir, vale, esto es esto, esto es esto, esto es esto. Y una vez lo tengo, ese conocimiento, puedo jugar, ¿no? Pero como que ese conocimiento base esté ahí, disponible, para a partir de eso empezar a jugar, ¿no? Y no me acuerdo mucho cuál era la pregunta que me has hecho, creo que me he ido un poco. ¿He respondido la pregunta? ¿Cómo saber? O sea, si yo empiezo a hacer fermentos en casa, alguna manera de saber si está bien o está mal. Sí, pero es un poco A eso, ver, en realidad saber lo que estás haciendo y también si de repente tiene una pinta horrible, pues nada, pues no te lo comas. y también pues empezar poco a poco. Yo empecé autodidacta total y empezaba poco a poco, ¿no? Pues esta receta, después la otra, después la otra, después la otra, y ahí te vas como asesorando, ¿no? O sea, vas viendo el artículo de esta persona, el no sé qué de esta. Yo tengo muchos libros también de fermentación, entonces viendo esta receta, cómo la hacen estas tres personas diferentes, ¿no? Y cómo evoluciona, y entonces como tener un poquito de interés, ¿no? Porque aparte estás haciendo algo con tus manos, estás trabajando con vida, está bien involucrarse un poquito, ¿no? Y poder parar el tiempo, ¿no? De este tiempo acelerado que llevamos todas y todos, y poder dedicarle un segundo a ver cómo está evolucionando esa vida, ¿no? Entonces, una guía a veces también es súper necesario, ¿no? Tener a alguien a quien poder preguntarle, pues eso está de lujo. Sí. ¿Y cuál sería como el más sencillo? ¿Por qué te resulta a ti más sencillo para alguien que quiera empezar? Pues a mí me parece muy sencillo el chucrut, por ejemplo. El chucrut es bastante fácil, más que nada porque son pocos ingredientes también. No es la col, sal y después a partir de ahí le puedes poner todos los ingredientes que tú quieras, ¿no? Para hacerlo diferente. Amasar bien y después dejarlo fermentar un tiempo. ¿Qué pasa? Que el chucrut pues dura bastantes días. Entonces al principio quizás está guay hacer un fermento más cortito para animarte antes, ¿no? A decir, vale, esto me ha salido, guay, sigo, ¿no? Entonces, otra opción pueden ser la cebolla en salmuera, que queda muy bien. Entonces, cortar la cebolla en juliana, ponerla dentro de un frasco y taparla con un agua, con un 2% de sal. Es decir, el 2% de sal significa pesar la cantidad de cebolla que he usado y multiplicar por 0,02 y te da la cantidad de gramos de sal que necesitas. Entonces, esa cebolla con la salmuera la aplastas, la sumerges, le pones un trocito de papel de horno por encima para que esté bien cubierta o lo que sea, un peso, y eso lo fermentas 4 o 5 días y ya tienes pues algo con lo que empezar a fermentar, ¿no? A comer. ¿Hacía lo mismo, perdona, con agua de mar? Sí, lo que pasa es que el agua de mar tiene una concentración más elevada. El agua de mar es como un 3,5 o 3,8% de sal. No pasa nada, o sea, se puede hacer perfectamente. El problema sería menos sal, pero más sal te hace, no, o sea que va a estar más salado, pero no te va a estropear Claro. la. Exacto. Y más sal te puede hacer que tarde un poquito más la fermentación, sobre todo si es con temperaturas bajas. Sí, yo Y he conservado cebolla cuando de repente tengo mucha, la corto y la meto en un tupper con agua de mar en la nevera y la verdad que te dura infinito y pierde, sí, sí. no pica tanto, se queda un poco más blandita que a veces para los niños como que así la cuelas mejor y nunca he tenido la oportunidad de preguntarle a alguien que controlase si me estaba viniendo arriba o estaba bien. No, está perfecto, está perfecto. Qué bien. También el kéfir de agua y el kéfir de leche, Sí. creo que son también muy fáciles para iniciarte. Sí, lo único que tienes que tener, pero bueno, es verdad que ahora con los 1000 grupos de WhatsApp que tiene todo el mundo, ¿no? En alguno preguntas, ¿alguien tiene kéfir? Y todo el mundo, yo tengo, te Hay que regalo. comprarlo.
No hay que comprarlo porque es que se pasan con los precios y en realidad quien hace kéfir de leche o de agua está deseando que alguien se lo lleve, ¿sabes? Entonces es como, pues, ¿cómo puede ser que cueste tan caro algo que llega un momento que lo tirarías, ¿sabes? O sea, eso se tiene que donar. ¿Y se pueden comer el Scooby de la kombucha o los tibicos, eso se Sí. puede comer? ¿Lo puedes echar, por ejemplo, en un batido o algo así? Sí, hay gente, yo no lo he hecho nunca porque no me ha hecho necesidad, pero en algún taller de kombucha que he hecho, llevo un SCOBY siempre para que la gente lo toque, ¿no? Y lo pruebe, y algunas veces la gente le pega un como, como para probar. Es una celulosa, al final es como comerte, pues, una planta, ¿no? Así Ya. como resumido, ¿no? Sabroso no es. Porque no sabe como a nada, o sabe al fermento que estás haciendo, ¿no? Ujú. Lo que sé que también hay gente que con el SCOBY, como eso, como se reproduce muchísimo, pues hace chuches, o hace, no sé, una infinidad de cosas, ¿no? Con Cuero. Yo he probado a hacer cuero y queda súper, súper chulo. increíble. Eso es increíble, la verdad. Sí, bueno, lo digo por esto de que como les coges cariño, pues no lo vas a tirar a la basura. Entonces decir, bueno, pero aunque sea me lo tomo con algo, ¿no? Por eso, por no tirarlo. Yo la verdad es que lo tiro al compost. Cuando También. veo que es demasiado, lo tiro al compost. Alguna vez se lo he tirado a las gallinas y lo picotean y ya está. Y de momento no he experimentado nada más porque no tengo mucho espacio ni tiempo, así que ¿Y alguno que sea como súper complicado? eh, uno un poco más difícil, pero súper asumible es el kimchi, pero Ujú. es difícil porque, entre comillas, es difícil, porque tiene más ingredientes y hay como otros pasos, pero es totalmente asumible. Y para mí uno que es bastante difícil, o sea, difícil no, complejo, porque necesita más Sí. parámetros estandarizados, un control de temperatura, un control de humedad, que es el koji y el tempe. También el koji es un hongo unicelular que se usa para hacer el miso, por ejemplo. ¿Vale? Y entonces necesita un control de temperatura, un control de humedad, como unas condiciones mucho más cuidadas, ¿no? Y un espacio donde poder hacer todo esto. Y el tempe también, también es un hongo no celular y que no sé si lo has visto alguna vez el tempe. Sí, es muy rico, la verdad, tengo muchas ganas de hacerlo, pero eso, necesito como un espacio, sentirme con un espacio donde pueda dedicarme a hacer eso, control de temperatura, humedad, ¿no? Sí Necesita que un no es poco tanto, lo dejo ahí en la encimera de la cocina, ¿no? Que en muchos otros sí que, bueno, lo tienes ahí en un armarito y tampoco tienes como que liarte demasiado. tienes que cuidarlo un poquito más y tener un poco más de infraestructura, digamos, y de materiales específicos para eso. Ujú. ¿Se puede congelar o no sirve para nada entonces? Si los congelas, los microorganismos al final acaban muriendo. La mayoría de ellos, sobre todo. Sí, hay mucha gente que congela el SCOBY o los kéfires y tal, Sí, pero he oído. creo que hay microorganismos que no los recuperas, o sea, se mueren y acaban y no los acabas recuperando. Quizás si lo congelas una semana no pasa nada, pero si los dejas un mes, 2 meses, 3 meses, pues ahí sí que ya hay alguna comunidad que no revive. Ya. Igual que lo de calentar, porque yo sí que he visto que hay gente que, por ejemplo, el chucrut lo calienta, o sea, lo cocina, porque, bueno, pierde esos microorganismos que tiene, pero dicen que, por ejemplo, se conservan las vitaminas y no sé qué. ¿Tú recomiendas? A ver, ¿algo bueno tiene o en realidad es como cargarte el alimento si después de fermentarlo lo calientas? No, porque fermentar un alimento nos aporta como muchos beneficios, ¿no? Es un poco lo que hablábamos antes. Mm. La gestión del alimento, ¿no? Como el alimento, los microorganismos predigieren ese alimento y nos lo presenta, nos lo da a nosotras como digerido, ¿no? También potencia vitaminas y minerales y otras propiedades de los alimentos y tiene estos probióticos, ¿no? Entonces, al cocinar tú sí que te cargas los probióticos o la mayoría de ellas, bueno, los probióticos ya estoy hablando yo, Sí, eh, bueno. los microorganismos vivos, eh,
pero tienes todo el resto de beneficios, ¿no? Entonces, no pasa nada mientras no siempre los cocines, ¿no? Mientras, yo qué sé, pues o te comas un yogur o te tomes una kombucha, puedes hacerte una sopa de miso o una sopa de kimchi o un salteado de arroz con kimchi o con el chucrut, hacer también una sopa o lo que sea, no pasa nada. Que estén esos microorganismos vivos no es el único objetivo que tienen los alimentos fermentados, ¿no? O los beneficios que tienen, que nos pueden ofrecer. Ujú. Vale, ¿y alguna vez se te ha ocurrido inventarte alguna cosa y te ha salido así como fatal, terrorífica? Así que has dicho, voy a echar esto con esto y le echo un poco de sal y entonces de repente sale gente de allí. Sí, varias veces, porque aparte a mí una cosa que me ha costado un montón es estandarizar mis recetas y apuntar los ingredientes que lleva cada. O sea, eso me ha costado un montón, porque yo soy de un poquito por aquí, un poquito por allá, taca, taca, ta, mezcla y para adentro, ¿sabes? Y entonces como que me ha costado mucho pesar los ingredientes, estandarizar todo esto, ¿no? Y más para los recetarios que hago y todo, como que ha sido como un trabajo de mío fuerte. Entonces sí, he tenido varias de estas. Recientemente he tenido dos, pero ha sido realmente por abandono, ¿no? Porque yo, tengo como mi cocinita en un lado y yo vivo en otro. Entonces hay veces que me voy una semana o dos y cuando vuelvo todo estropeado, ¿no? Me pasó que salió de ahí lo que no está escrito. De hecho, esa contaminación la uso mucho para enseñar a unos lo que es una contaminación, ¿no? Porque así también tengo unas fotos reales de un vinagre de kiwi que quería hacer. Lo hice, o sea, lo preparé el primer día y ahí se quedó. Y entonces se contaminó absolutamente porque no lo cuidé, ¿vale? Y después quise hacer también unas shiitake fermentadas y también no lo hice del todo bien. Las hice así como muy rápido para 4 fotos y adiós y no las cuidé bien y entonces también empezó a salir todo un moho espantoso por alrededor. Y ya está, simplemente cuando sale esa cantidad de microorganismo apestoso, yo lo que hago es simplemente tirar todo y después lavar muy bien con jabón, agua caliente y luego tengo un flis que lo uso mucho para desinfectar constantemente con alcohol de grado comestible al 40-50%. Y entonces eso lo pongo así por todos lados y dejo que simplemente se evapore. ¿Valdría un alcohol tipo vodka? Sí, O sea, que sí. puede ser un alcohol de esos, que no tiene que ser Puede ser un vodka, una ginebra o estos alcoholes que un no tienen brandy. mucho sabor, ¿no? Interesante esa parte. Sí. Vale, ¿y cómo podemos aprender contigo todas estas cosas? ¿Tienes talleres, tienes web, tienes recetas descargables, tienes blog? Sí, tengo blog con bastante. Hoy lo estaba mirando y tengo ya, no hace mucho que empecé y tengo ya como 40 artículos, porque aparte el blog es newsletter, es con Substack. Ujú. Entonces, en principio, cuando tengo un poco de constancia, pues cada jueves envío no solo recetas, sino también pues algo que me apetece hablar mucho. Por ejemplo, tengo 4 newsletters, 4 blogs, 4 artículos que hablan de cómo hacer la kombucha y como que investigo diferentes aspectos de la fermentación. ¿No? Algún día, alguna semana me pongo un poco más mística y hablo cosas más de la fermentación, el lado más romántico, digamos, ¿no? Que fermentar no es mezclar 4 verduras en un laboratorio, ¿no? Es como también puedes vincularte de otra forma muy, muy, muy profunda con este arte de transformación, ¿no? Yo siempre digo que fermentar no solo transforma alimentos, sino que personas también, ¿no? Entonces, bueno, esa parte también intento trabajarla y ahora mismo tengo cursos online de refrescos fermentados, de vegetales fermentados y de vinos y vinagres. Estos son como 3 que tengo ahí como bastante ya desarrollados.
Y después van surgiendo talleres, depende de donde me contraten, donde me llamen o la gente lo que me pida, voy haciendo. Sí que me gustaría en breves empezar a hacer más talleres presenciales en los que podamos estar todas juntas y todos juntos con verduras, frutas en el campo, ¿no? Como poder salir un poco de la metrópolis y meternos en el campo y en comunidad, ¿no? Poder fermentar y ver ese arte y probar cosas, ¿no? Yo siempre pruebo, o sea, en todos mis talleres presenciales llevo un montón de cosas para probar y la gente se queda loca y se queda con ganas, pues, de seguir adelante, ¿no? Porque si no lo pruebas, a veces es como, no sé lo que estoy haciendo, ¿no? No sé cuál tiene que ser. Sí. Y también tengo una guía gratuita para hacer bebidas gaseosas, para que te salgan con gas. Y tengo recientemente una página web, pero es bastante limitada la página web, ya la iré avanzando. En Instagram tengo bastantes cosas también y bueno, ahí voy intentando ser constante con el contenido que publico. Muy bien, pondremos todos los enlaces abajo. Te diré que esto último que estás haciendo con rosas, Sí. que lo vi hace poco, me parece como la leche. O sea, a mí que me parece una flor súper bonita, pero que me pasa esto de, es que si no lo puedo usar, ¿no? De repente, que solo con verla ya es suficiente, ¿no? Pero es como, y entonces verte ahí coger las rosas y echarlas para hacer el refresco me parece como lo más, comerte eso, o sea, tiene que ser como una pasada. Es hermoso porque, bueno, en la rosa, en las flores hay suficientes levaduras y microorganismos vivos para, si tú les das un alimento, en este caso el azúcar, y un lugar donde vivir, el agua, se reproducen y al final tienes una bebida refrescante, súper deliciosa, porque la rosa es Sí. una cosa embriagante, impresionante, ¿no? Y, jolín, tener tu bebida de las rosas de tu jardín o cualquier otra flor, ¿no? Pero es maravilloso, maravilloso. Sí. La verdad es que yo a día de hoy es como, jolín, puedo hacer todo esto, de verdad, ¿no? Es como, es impresionante, aún me sorprendo. Me acuerdo hace como 5 años, la primera vez que hice un refresco en una botella, que puse un zumo que me había sobrado, azúcar, agua, lo metí encima del techo, al sol, en una botella de plástico, y luego, claro, eso era una bomba explosiva, pero aluciné con que de ahí salían burbujas, ¿no? Y ahora, pues que he mejorado toda la técnica, pues, puedo hacer y enseñar a hacer cosas maravillosas, es como, wow, qué poder tenemos y qué capacidad tenemos de realmente ser autónomos y, por ejemplo, en el caso de los refrescos, gestionar nuestros propios refrescos fermentados, sanos, con ingredientes naturales, frutas y hierbas y especias que tenemos en casa, ¿no? Y que están tan a la mano nuestra. Qué increíble. Y bueno, ya como última pregunta que se la hago a todo el mundo, ¿cuál es tu anhelo con este proyecto y cómo quieres que sea el mundo y por eso haces lo que haces? Eh, pues mira, lo que me encantaría es que fuéramos un poco más seres simbióticos, ¿no? Como por ejemplo la kombucha, ¿no? En la kombucha coexisten diferentes microorganismos y unos trabajan por el bien de los otros, ¿no? Y así como que todo va sucediendo gracias a la cooperación, ¿no? Entonces como que me encantaría poder llegar a ese punto de la sociedad en el que volvemos a ser un poquito más humanos, volvemos a estar más conectados y conectadas con los ritmos de la naturaleza, con las personas, ¿no? Volvemos a transmitirnos los saberes que sabemos, intercambiar ideas, proyectos, sabidurías, ¿no? Como volver a las raíces, ¿no? De nuestra esencia como seres humanos. Y para mí una forma de transmitir todo esto es la fermentación. Quizás otra persona tenga otro don, ¿no? El arte o la alquimia de otro tipo, no sé, para poder transmitir esto, ¿no? Pero para mí la fermentación, pues, tiene ese punto de transformación y de enraizamiento que me parece como súper, súper bonito e interesante.
Y bueno, ese sería como mi objetivo y mi anhelo y lo que me encantaría que el mundo fuera. Pues qué bonito, pues la verdad es que es muy bonito. Sí, sí. Muchísimas Así gracias. La verdad, yo creo que lo dejamos aquí. Se me ocurren un montón de preguntas, pero creo que nos iríamos un montón de tiempo. Si a la gente le gusta, yo creo que se podría hacer otro más técnico, ¿no? Porque a veces es como, vale, ¿qué tipo de fermentaciones hay que se produce? ¿Se produce gas? ¿No se produce gas? ¿Se produce alcohol? No sé qué. Pero bueno, o sea, me gustaba la idea como de mostrar la posibilidad y que realmente es sencillo empezar. Yo ahora mismo tengo una col en la nevera y la estoy oyendo que me llama, hazme chucrut. Así que me voy a poner a cortar ahora mismo porque sí como esto que dices tú, ¿no? De transformar, que pasa mucho en la cocina, pero de transformar es muy interesante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y sí, aquí estoy disponible para compartir. Yo digo, ¿cómo es? Ser la portavoz de la voz de los microorganismos. Me encanta. Ellos te hablan a ti y tú nos lo comentas. Sí, exacto, yo en su palabra hablo en su. Y nada, encantadísima y muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti. Diente de león. Un podcast silvestre, medicinal y transformador. Dirigido por Irene Colmenares. Un podcast que vuela hacia ti.